Capítulo está dramático, ya 2 veces llorando Luisa. Hola, hola, soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Noches de Turno. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Nelly Pérez, soy intensivista en Francia. Yo soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia, dedicada también a trabajar en el cuidado intensivo. Bueno, para los que no saben de qué va este podcast, bueno, hablamos un poco de nuestras vidas, pero la idea es, a través de nuestras experiencias personales, mostrar cómo afrontamos los retos de la vida para que en algo les pueda servir a todo el mundo que a lo mejor se ha enfrentado a cosas parecidas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es la maternidad, pero la maternidad trae muchos retos, siempre atrae muchos retos a todo el mundo, pero mucho más cuando además se es médico. Hemos hablado ya a lo largo de los capítulos anteriores de lo complejo que es el ser médico, de la carrera de medicina, la formación como especialista, pero ahora le vamos a agregar un ingrediente más complejo, que es la maternidad, cuando se hacen las dos al tiempo, y las particularidades que esto ha traído a nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Luisa cómo le fue a ella con su maternidad y que nos cuente su historia. Profesiones en salud y maternidad en términos generales es muy complejo poderlas compaginar de una forma equilibrada. La medicina, cuando uno sobre todo se dedica a especialidades donde hay que hacer turnos, es doble de complejo, pero si le agregamos el extra de que quedas embarazada en la mitad de una especialidad médica que demanda el 200% de tu tiempo y de atención, pues esto se convierte en un plus. Esto es como desafío al desnudo, una prueba de supervivencia al desnudo. Prueba de supervivencia, sí. Evidentemente nadie busca quedar embarazada en mitad de una especialidad médica. Uno nunca sabe. Muchos pensamos que usted quería, como le gustan los retos. Los retos. Los niños. Pensamos que era un reto Coca-Cola. La residencia era muy fácil y quería ponerle un plus para que fuera un poquito más difícil. Yo me estaba cuidando y de repente, oh, surprise, periodo irregular, cositas, sensaciones varias, dolor en los senos. Y estaba de turno un 28 de diciembre, ojalá fecha, el Día de los Inocentes. Y yo, ay, no, tengo como cólico, ¿será que ya por fin me va a llegar? No sé qué, es que llevo días que mancho, pero no me llega bien. Y una jefe muy querida, amiga mía, que ojalá me esté viendo, me dice, ¿por qué no te haces una prueba de embarazo? Y yo, prueba de embarazo si yo estoy planificando. Me la hice y me dice, ay, voy a ser tía. No me haga chistes por el Día de los Inocentes, que ese chiste no está bueno. Por inocente. Uy, así en serio, mire el resultado. Me dice volver a tomar la sangre en mi presencia y que yo viéndolo con estos dos ojos que se han de comer los gusanos, claro, ver, cesar la muestra y ver el resultado. Entonces yo estaba muy tranquila porque el que nada debe, claro, nada. No debía nada. Cuando entregaron el resultado positivo, dice, oh, ya voy a ser tía, y me abrazó y me felicitó. Si ve, usted no me creía. Yo, ya me pucho, ¿y ahora qué? ¿Y usted en qué año estaba de la residencia? Yo estaba terminando el primer año. Nosotros empezábamos en febrero, empezábamos el segundo año en febrero. Y eso fue en diciembre, el 28 de diciembre que yo me enteré. Claro, queda uno de o sea,
baldado de agua fría porque no es un reto al que uno se quiere enfrentar conscientemente en medio de todo esto. Estamos en una especialidad médica que demanda turnos y eso. No sabía cómo lo iba a afrontar. Sabía que no quería, pues, atentar contra esa vida. Sabía que quería seguir adelante con... Que quería seguir adelante. Bebé. Pero no sabía cómo lo iba a afrontar. Uy, no, pero... Ay, se le salió la lágrima. Si tiene sentimientos, mi amiga, yo que pensé que no tenía. Entonces, no sabía cómo lo iba a afrontar. Sabía que quería seguir adelante, pero no sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Sí, iba a aplazarnos, no sé qué iba a implicar para mí eso en mi carrera. Yo me imagino que es muy duro porque igual uno se cansa mucho, tiene síntomas y siendo guardias de 24 horas, teniendo que estudiar un montón, o sea, ¿eso cómo lo llevaba? Entonces, en ese primer momento yo no pensé en eso, pero sí, para mí fue un impacto. Llamé al papá a contarle, tampoco me creyó porque pues por la fecha, eso era una inocente. Nadie creía. Usted tiene poca credibilidad además. Sí. Pues tampoco me creía. Bueno, como yo estaba planificando, tenía mucho miedo de que si el bebé fuera viable. Claro. Esperé a pedir a una cita, hacerme una ecografía, a confirmar con examen de laboratorio y hacerme ecografía y mirar si todo estaba bien. Y una vez hicimos eso, les contamos a mis papás. Yo pues no estaba casada. ¿Mis papás qué dijeron? Pues también les cayó como un balde de agua fría. Lo mismo, porque nunca fui de la de expresar de que quería ser mamá. Pues yo creo que los que me conocen, yo creo que no sabe no. Mamá, yo la más anti niños. Sí. Pero sí era algo que estaba muy en mi ser, sí sabía que quería ser mamá, pero no todavía. Entonces, para todo el mundo fue una sorpresa. La que se puso como mejor dicho, la que hizo fiesta fue mi hermana, y ella fue como la que rompió el hielo del momento, de que, ay, bueno, qué bien, qué chévere, voy a ser tía, van a ser abuelos. Ya dentro de cómo se desarrollaba el embarazo, gracias a Dios, mi hija es un ser de luz desde que estaba por allá adentro, nunca molestó en cuanto a que yo tuviera náuseas, vómitos, antojos raros, nada. O sea, tuvo un embarazo tranquilo. Relativamente tranquilo, pero sí, al principio, sobre todo a mí los turnos me daban muy duro, claro. Porque al otro día, los primeros meses, manchaba y entonces iba a urgencias amenazada de aborto. Entonces, como los primeros 2 mesecitos, me incapacitaba muy seguido por las amenazas de aborto. Y me empezó a dar como una especie de depresión porque yo decía, no quiero perder este bebé. Y en esas depresiones yo prefería estudiar. O sea, la forma de uno loca, porque uno no pide nunca ayuda psicológica ni nada de eso, ni venga que estoy, sino uno busca es la vía fácil de escape. Y para mí la vía fácil era sumergirme en mis libros y en lo que tenía que estudiar, porque no quería llegar después de una incapacidad y que me preguntaran algo y pues como tener la excusa de, ay, no sé, porque estaba incapacitada, o lo que decíamos la vez pasada de que lo vieran a uno como que ya no puedes porque estás embarazada. Claro. Entonces yo quería... Como que estaba enferma, ¿no? Como que no la vieran que es una enfermedad. Exacto. Entonces estudiaba muchísimo. Esa era como mi forma de embolatar mi cabeza para no pensar ni en que mi bebé estuviera en peligro, ni que fuera a dar como una impresión de vaga, de que yo estaba en mi casa pues rascándome la barriga. Y ya después, hace 3, 4, como 5 meses, hice turnos normales. Al otro día me daba muy duro las reuniones que siempre hacíamos a las 7 de la mañana con los residentes, porque eso de las reuniones empezaban uno, Dios mío, a cabecear, por favor. Usted que siempre se dormía en todos lados sin estar embarazada, me la imagino embarazada. Imagínese estando embarazada, yo era que no podía. Y los ateneos de mediodía, los miércoles a mediodía, esos ateneos eran mortales. Yo era así, muy consentida,
Había un riesgo, era de desnucarse. Sí, sí, muy consentida. Mis compañeros, ¿para qué me consintieron? Siempre me llevaban, había una panadería al frente y me llevaban muchas cositas. Yo tuve nefrología estando ya muy embarazada. Creo que fue una de mis últimas rotaciones estando embarazada. Ya tenía mucha barriga y me acuerdo que yo tenía que pasar catéteres, Mahurcar con esa panza. Teníamos un paciente muy obeso en la UCI y teníamos que pasarle una furca para empezar a hacerle diálisis. Para los que no son médicos, que es la mayoría de la gente, son catéteres para hacer diálisis, que a la señorita se le olvida que hay gente que no es médico. Entonces es una agujita que es de ancho como un esfero que se pasa por la ingle. Y era un paciente muy, muy obeso, entonces se imaginarán la cantidad de grasita abdominal que tenía. Y yo, así igual. Usted tampoco llegaba por la barriga. No era ni él ni yo, o sea, era muy chistoso. Yo era así como de lado tratando de pasar ese catéter, las enfermeras tratando de tenerle la barriga a él, de correrme la barriga a mí. Ese espectáculo, me acuerdo, fue muy chistoso en medio de todas las circunstancias, pero en esa época ya más avanzado el embarazo me empezó a dar también amenaza de parto pretérmino siempre en los posturnos. Entonces yo hablé con el director del posgrado y le dije, doctor, por favor no me ponga más turnos, porque yo salía de posturno, 10 de la mañana me empezaban a dar contracciones, me iba para el hospital, me incapacitaban 4 días, volvía a hacer turno y volvía y me incapacitaba. Entonces yo le decía, esto no es negocio para nadie, porque yo estoy perdiendo, para mí era perder tiempo. Claro, estaba perdiendo días de la residencia, la formación, claro. Para mí era perder tiempo y yo le decía, doctor, déjeme, yo vengo todos los días. Si quiere, le vengo de 4 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, pero no me ponga turnos porque a mí el turno me está sentando muy mal. Claro. Mis no me... Los turnos no se sientan bien, pero si está embarazada, peor. No iba a exponer pues mi embarazo, además que la niña empezó a detener su crecimiento intrauterino. Entonces era una preocupación extra. O sea, no solo era rendir, no solo era aprender, era hacer los procedimientos, era estar al día como mis compañeros, no era no rendirme físicamente en una rotación, sino que además mi hija estaba empezando a no crecer y me hicieron una cantidad de estudios, todo está bien, debe ser estrés. Y yo, pero qué estrés si yo no tengo estrés. O sea, yo le decía al ginecólogo, yo no tengo ningún estrés. Pues, no, ¿qué es usted? ¿Cómo que no iba a tener estrés? Le dije al doctor, déjeme, no hago turnos. Ahí era cuando yo empecé a sentir como, o sea, me daba pena con mis compañeros dejarlos cojos en una secuencia de turno, porque ellos iban a quedar más sobrecargados. Pero pues bueno, era lo que había. Ellos pues con todo el amor me dijeron, no, Luisita, tranquila, pues cuídate, pero a mí yo sí me moría más de la pena, o sea, en que en ese momento uno no piensa en que está en juego la vida de un ser humano que viene, entonces ahí sí, no sé si era que sí estaba en el ambiente o si era que yo misma era la que me imaginaba que me veían con malos ojos, pues porque yo ya no hacía turnos, ya tuve mi bebé, gracias a Dios coincidía, el semestre terminaba en julio, y yo estaba más o menos para finales de agosto. Decidí ya sobre la marcha aplazar ese semestre. Era como lo mejor para todos, con eso yo me tomaba por lo menos 6 meses de todo lo que es la lactancia, de estar con mi bebé, porque conocía el caso de residentes que tenían sus bebés y a los 15 días ya estaban rotando. A los 15 días, y el bebé y la lactancia y todo, decía, bueno, cuando yo he dicho, cuando decidí ser mamá y decidí seguir adelante con esto, era todo lo que implicaba. Entonces yo dije, no voy a abandonar, pero sí me voy a tomar esos 6 meses para mí y para la bebé. Entonces, bueno, efectivamente ya nació la niña, nació en agosto, nació bajita de peso y ya pues mi TOC empezó pues muy, toca darle teta cada 2 horas. Y bueno, fue un espacio como de relax y en realidad me lo tomé para mí. Además que cuando uno está en ese espacio de vida, a uno no le queda tiempo para nada más.
O sea, por más que yo quisiera coger un libro o algo, es que No, es que eso es muy difícil. era Eso es cada muy 2 difícil. horas dar teta, cada 2 horas pues, cambiarla, no sé qué, medio tratar de descansar algo. Y cuando yo volví, a los 6 meses retomé, ya mis compañeros estaban corridas, yo ya era R2, mis compañeros eran R3, pero ellos dijeron, no, no, no señora, usted sigue siendo R3 y siga con la secuencia de turnos de nosotros porque pues nos deja disparejos. Claro, para no dejarlos colgados. Y los R3 hacían turnos en UCI. Entonces, ¿cuál fue mi primera rotación cuando yo llegué después de 6 meses de no coger un libro, una revista, nada? Mi primera rotación fue cuidado intensivo. Porque yo ya tenía que seguir haciendo turnos con ellos en cuidado intensivo. Entonces, esto para mí fue un choque. Ahí fue cuando yo dije, yo creo que voy a mandar esto a la miércoles. Porque no llegué a cualquier rotación, a gastro, no sé, a cualquier rotación. Llegué a cuidado intensivo y era la exigencia al triple de lo que ya estábamos acostumbrados. No solamente revisábamos temas a las 7 de la mañana con todos los residentes, sino que en la UCI teníamos otra revisión de temas a las 6 de la mañana y eran temas que tú no ves con los otros compañeros, que eran muy, muy complejos. Yo sentía que no sabía nada. Yo en ese momento creía que la maternidad me había apagado el cerebro. Sí. O sea, yo sentía que no Eso se siente, sí. A mí la lactancia me apagó el cerebro. Eso era lo que yo decía porque yo creía que no estaba entendiendo nada. Para mí todo era como chino. Era como si yo hubiera llegado a otro mundo, la verdad. Fue un choque terrible. Además, llegar el día anterior, yo todavía estaba lactando cada 2 horas. Entonces, yo llegaba acostumbrada a lactar cada 2 horas, entonces mis senos empezaban a inflar. Iba a explotar. Se me regaba la leche, se me regaba el uniforme, yo no estaba preparada para cambiarme allá. No, para que oliendo uno a yogur, a kumis pasado todo el día. Dios, esa primera semana para mí fue horrible. Esa primera semana fue terrible porque, no, la lactancia, el estar yo apegada a mi hija 24 horas, yo será que está viva, por lo menos. Bueno, esa primera parte fue muy, muy, muy pesada. Ese sentimiento de pucha, o sea, ¿valdrá la pena? Estar uno en medio de revisiones de tema y decir, pucha, estar aquí, ¿vale la pena dejar a mi hija tirada? Ay, no, Nelly, no va a poder seguir grabando ese capítulo. Vaya, tome agua. Ay, no, pero hoy está con el lagrimón. Es que posturno es jodido porque está más sensible. No. Yo hubiera sabido, hemos hablado de otro tema. Entonces, sí, esa primera rotación para mí me dejó en shock, tanto académicamente, como el choque emocional, como el choque como mamá, de saber si sí estaba haciendo lo correcto o no. Entonces fue complejo. Y ya después es una sensación de, estoy abandonando a mi hija. Yo traté de estar con ella los primeros 6 meses, pero después tenía que acomodarme otra vez a las rotaciones y no podía sentir que utilizaba mi maternidad como para que me favorecieran o para que tuvieran ciertas como preferencias conmigo. Muchas veces no tenía con quién dejar a la niña y me la tenía que llevar al hospital y gracias a Dios pues las terapeutas, las enfermeras no, yo me quedo con la niña mientras yo pasaba revista, mientras yo evolucionaba. Esto no es una experiencia para nada agradable en medio de una especialidad. Siendo la mitad en todo, o sea, la mitad de especialista, la mitad de... no eres nada. Entonces, como que si yo llegaba a la casa, yo tenía que llegar a estudiar, pero ¿cómo voy a dejar a mi hija que no la he visto en todo el día? Entonces, venga, dediquémosle 2 segundos y con una teta acá estudiando y en el otro libro acá y con la otra mano haciendo presentaciones diapositivas. Fue demasiado complejo. Y ya hasta que, gracias a Dios, me gradué, porque si no, creo que iba a ser una pesadilla sin fin que no iba a terminar nunca, porque nunca me sentí ni buena mamá, ni buena estudiante. Claro, o sea, claro. me sentía a medias en todo.
Bueno, Nelly, ¿a usted cómo le llegó la Claro, es que maternidad? sí, precisamente cuando usted lo dice, yo me acuerdo de que yo al principio cuando primero nunca había querido tener tampoco hijos. El amor por los niños me empezó cuando trabajé en pediatría, ahí me enamoré de los niños, ahí dije, no, a lo mejor algún día seré, sí, sí que seré mamá, pero si me quedo en Colombia, yo ya había decidido que si me quedaba en Colombia no iba a ser mamá, porque no es compatible a nivel de tiempo ni de nada, y yo siempre he sido de pensar que si uno se mete a hacer algo, lo tiene que hacer bien hecho. Entonces yo decía, es imposible, humanamente es imposible ser buena mamá y ser buen médico en Colombia, o sea, que yo, si me quedo aquí, no. De hecho, fue una de las cosas que le dije a mi mamá. Le dije, yo sí me quedé aquí en Colombia, no va a tener nietos. Entonces, cuando me fui, yo empecé a pensar, ay, no, sí, bueno, a lo mejor aquí sí puedo tener hijos, porque bueno, allá los horarios son es menos horas en el día, pero la exigencia era altísima y yo dije, no, no, yo no voy a hacer embarazarme ni de coña, porque esto es muy duro. Y efectivamente eso, yo decía, no quiero ser una residente de medio pelo, porque yo decía, es que no queda tiempo para estudiar. Si tú no tienes un niño, ¿a qué horas va a estudiar? Yo decía, no, yo no me voy a meter en eso porque es una vaca loca. Entonces yo, pues a mí afortunadamente no me pasó ningún accidente y yo pues pude planificar perfectamente mi maternidad. Entonces cuando terminé la especialidad, la situación estaba muy complicada en España y esa fue una de las razones por las que nos fuimos a Francia, porque en España no le ofrecían a uno un contrato laboral decente y de hecho a las que se embarazaban las echaban. Entonces yo dije, no, pues tengo que buscar un sitio como las ballenas para procrearme. Entonces ese lugar fue Francia. Sí, yo hice como las ballenas, yo voy emigrando para poder tener bebé. Entonces, en Francia sí que me ofrecieron un contrato súper decente con todas las de la ley, con todo. Entonces, bueno, yo llegué, nos instalamos, no sé qué, y ya una vez instalados y con todo, empezamos a decir, bueno, a lo mejor ahora es el momento de tener un bebé. Entonces, bueno, me embaracé, sin problema, mi embarazo fue perfecto, yo no tuve absolutamente ningún problema de salud, nada, pero bueno, mi estrés era mi estrés era solo el trabajo, ¿no? La unidad de cuidado intensivo, lo demás, a nivel, sé como la mejor época de mi vida, la más estable económicamente, o sea, todo estaba perfecto, estaba más feliz, recién llegada a Francia, estaba como, el sueño francés, estaba feliz. Entonces, no, el embarazo fue perfecto, mis compañeros también me cuidaban un montón, el jefe de servicio me decía, vete a dormir la siesta, y yo, ¿esto qué es? Un médico, un doctor, un jefe de servicio que le decía, no vas a dormir la siesta. Y yo, pues, yo me iba y me hacía la siesta, y después seguía con mi guardia. Y los enfermeros me hacían tartas deliciosas de fresas, estas postres franceses que son deliciosos, me los llevaban cuando estaba de guardia, me consentían un montón. Y claro, yo así estaba perfecta en las guardias, las llevaba muy bien, nunca tuve amenazas de aborto, nada. Y el ginecólogo me decía, bueno, tú te das de baja cuando tú quieras y cuando te sientas que ya no estás bien. Entonces yo me acuerdo ahora que usted estaba contando, porque yo decidí ya parar, porque yo no cabía en el ascensor, estaba muy gorda y mi hijo nació muy, muy grande, mi hijo nació de 5 kilos, y entonces yo tenía una barriga gigantesca que parecía de gemelares. Y entonces yo no cabía en el ascensor y ahí yo decía, pero es absurdo porque si yo no puedo acompañar a los pacientes al TAC ni al quirófano donde toque llevarlos, pues es absurdo porque entonces se van solos, al final es como si no hubiera médico. Entonces ya no cabía en el ascensor y además para las técnicas también la barriga no me dejaba, yo no llegaba a la cama del paciente para intubarlo, para ponerle vías en el cuello. Entonces yo decía, no, ya físicamente me veía restringida, pero por esa parte, por lo gorda. Entonces, Procedimientos embarazadas, muchísimos. entonces, claro, entonces ahí yo dije, no, voy a parar. Y si es verdad que al final se has empezado a sentir como esas contraccioncitas abajo y ya, pero esto ya era el 7º mes, yo era una loca, yo fui una loca. Y me decían las enfermeras, pero ¿vas a parir aquí? Y yo, no, ya me voy porque no quepo, ya no sirvo para mucho. Y entonces yo me fui ya de baja y ya perfecto, aproveché. Yo seguí con un embarazo perfecto. Yo en casa lo que aproveché fue para terminar mi tesis del doctorado, que no la había podido Y tampoco terminar. es descansar, ¿no? O sea, tampoco es No, descansar. yo no descansé porque
pero físicamente me sentía súper bien. O sea, una vez que ya me olvidé del hospital, ¡wow!, me sentía mejor que nunca. Entonces aproveché como una loca, me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba a las 2 de la mañana, una loca. Pero yo era mi momento de terminar la tesis del doctorado, porque ya lo tenía en stand-by hace 5 años y nada que podía. Dije, es ahora o nunca. Entonces, pum, 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 yo escribía como una loca toda la noche. Y así hasta que mi hijo nació. Y cuando nació, pues ya ahí lo que alcancé a terminar la tesis de grado del doctorado 15 días antes de que naciera mi hijo. Entonces, bueno, mi primera hija realmente fue la tesis y luego mi hijo. Y ya después con el nacimiento del niño, pues claro, es duro, todo el mundo sabe, todas las que somos madres, que es noche sin dormir, la lactancia para mí fue terrible, yo nunca me imaginé que eso fuera tan difícil. Yo no puedo, a mí no me salía la leche porque, bueno, mi embarazo fue perfecto, pero el parto fue difícil porque mi hijo venía muy grande. Entonces no salía y no salía y no salía. Y entonces ahí en ese momento empezó a hacer, no salí, pesó 5 kilos y 11. Claro, porque mi marido es grande. Yo, ay, Dios mío, me hubiera conseguido un enano, pensaba yo. No, eso no lo calculé, yo que calculo todo, pero eso sí no lo calculé. Bueno, y ese día ese niño no salía, empezó a aumentar el lactato, no sé qué, a hacer sufrimiento fetal. Entonces, bueno, ya me lo sacaron con espátula, pero entonces el niño nació con tortícolis. Entonces no podía agarrar bien la teta y pues no me estimuló. Y yo duré 24 horas y nada que salía la leche y eso se demoraba y duré yo no sé como 48 horas, eso no salía. Bueno, yo estresada, voy a ser la peor mamá del mundo, no le voy a dar lactancia exclusiva al niño, Dios mío, le van a dar todas las enfermedades del universo. Bueno, todas las pendejadas que cuando uno es médico se mete en la cabeza, porque yo eso sí, pendejadas me las metí todas. Que había que la lactancia materna exclusiva, yo no sé cuánto tiempo, que si no era así, uno era la peor mamá del mundo. Porque ahora que usted decía de que uno siempre está sintiéndose mal, así. Desde el primer momento que uno está embarazado, no me puedo comer esto porque si le pasa algo al bebé, voy a ser culpable, soy la peor mamá del mundo. Entonces ya después cuando no le daba la lactancia, para mí eso fue durísimo, un sentimiento de culpa horrible. Yo decía, soy lo peor, ¿cómo es que no voy a ser capaz de darle lactancia? El ego me daba latigazos y me decía, qué mala eres de lo peor. Mira eso, tu hijo no va a crecer sano ni fuerte porque no tuvo lactancia exclusiva. Porque claro, nos tocó empezar a darle leche de fórmula porque que se iba a morir el pobre chino 2 días sin comer. Entonces, bueno, por fin, después de rezos y aguas y no sé qué, me bajó la leche, pero claro, yo no era la super vaca lechera. Entonces ese niño de 5 kilos se quedaba con hambre, entonces tocaba completarle con un biberón. Y bueno, yo a trancas y a mochas y jalándome, claro, yo muy juiciosa que soy, me inscribí aquí hay un programa de lactancia materna, y entonces yo iba a 2, 3 veces a la semana que me enseñaban que cómo ponerlo, que cómo no sé qué, que como me dieron la cosa esa que para sacarle a uno la leche a las malas, que uno parece trabajando en una lechería y la vaca que le jalan. ¡Ay! Eso es horrible y duele terrible, pero yo lo que sea con tal de cumplir mi objetivo de ser la mejor mamá del universo que da lactancia. Yo lo hacía todo, pero eso a mí me salían 3 gotas. Yo, ay, Dios mío. Bueno, yo me tomaba todas las infusiones que me habían dicho, es que para producir más leche. Bueno, yo hacía todo lo que me decían, pero yo no producía las cantidades que mi hijo necesitaba. Pues todo copas. Entonces ya mi marido me vio estresadísimo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Renuncia, no vas a ser una mala mamá, por eso, acéptalo. Y yo, ay, no, soy lo peor. Bueno, finalmente tuve que aceptarlo, que no, pues a mí, yo era así, yo no iba a ser la super lechera, y como a los 2 meses y medio ya paré porque no me salía ya nada, y me dolía terrible, era un martirio para mí lo de arrancarse la leche con esas cosas. Bueno, y así, bueno, y después a mí me tocó yo no pude estar con mi hijo tampoco mucho tiempo, porque coincidió que en el hospital habíamos 2 mujeres al mismo tiempo embarazadas y cayó el verano, y aquí el verano es duro, porque todo el mundo tiene que ir de vacaciones. Entonces, claro, yo me pensaba pedir eran 4 meses de baja maternal y luego 1 mes de vacaciones, y me dijeron, ay, su merced tiene que volver aquí rápido porque no tenemos médico, nos estamos muriendo.
su otra compañera también está embarazada. Y yo, ay, no, pues sí, a mí, yo no puedo sino 4 mesecitos estar con mi bebé. A los 4 meses, déjelo con el marido, menos mal mi marido es un superhombre y muy autónomo y se encargó de todo él solo, porque nosotros vivimos lejos, no tenemos mamá, no tenemos papá, no tenemos tía, abuela, prima, nadie, o sea, solos contra el mundo. Y así nos tocó, y mi marido, el pobrecito, solo encárguese de un bebé que nunca en su vida sabía ni cambiar un pañal ni nada. Aprenda porque, ¿qué más? Y solito, 24 horas, yo me fui a hacer mis guardias y el pobre le tocó. Y yo sintiéndome como un culo en el hospital, qué mala mamá soy lo peor, dejé a mi niño de 4 meses, Dios mío, la culpa siempre ahí, pim, pim, latigando. Eso yo creo que es una de lo que desde que uno es mamá, toda la vida carga con eso, de que nunca será suficientemente buena mamá. Sí, Y además también uno dice, y tampoco estoy diciendo, claro, cuando uno vuelve al trabajo, es eso. Uno dice, Dios mío, después, yo estuve pues que eso, como 6 meses entre que me fui de baja antes y luego los 4 meses de que nació el bebé. Y en los 6 meses yo decía, se me olvidó toda la medicina, Virgen Santísima, soy una bruta, yo, ay, ahora cómo voy a volver a hacer, todo se me olvidó. ahora No, uno como médico, uno no sabe si saber es bueno o malo, es una ventaja o es una desventaja, es una porque a uno desventaja. el cerebro le juega a uno muchas malas pasadas. Yo tuve a la niña, pues como nació de bajo peso, hizo hipoglicemia y la llevaron a la unidad de cuidado intensivo, pues neonatal. Yo, recién parida, me salté la cama, me paré al baño, me bañé, mi mamá, ¿qué le pasa? O sea, parandas arriba, o sea, uno no mide, o sea, el cerebro de uno funciona de una forma en la que uno no mide el peligro. Me bañé y me arreglé porque yo dije, yo no voy a dejar a mi hija sola un segundo en una unidad de cuidado intensivo pediátrica neonatal, porque uno ve que esos niños están perfectamente de un segundo a otro, se mueren, o sea, hacen muerte súbita en los ojos de uno. Entonces yo dije no y me volví súper obsesiva. Me bajé a la unidad y ahí sentada en una RIMAX, todo el mundo me decía, usted está recién parida, o sea, usted también tiene que cuidarse. Yo, ¿cuál tengo que cuidarme? O sea, voy a estar acá porque a mi hija me la pueden cambiar, me le pueden hacer algo. Sí, qué susto. No, 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 no. Gracias a Dios en esa unidad dejaban a los papás 24 horas. No había restricción de visitas para los papás. Yo me estaba hasta las 12 de la noche y a mí me tenían que sacar allá rastras. Me decía Luisa, por favor, por lo menos vamos a la casa, descansa 2 horas. Yo no, porque es que si pasan más de 4 horas, le dan tetero. O sea, niño, llegan y reparten los teteros. Y mamá Sí, que no claro. esté, le zampan su tetero. Y para mí eso era un crimen. Era tanto la obsesión que yo tenía que yo me la saqué. Me saqué a mi hija del hospital ilegalmente. Ay, Dios mío, usted sí es que es muy loca. Resulta que me la iban a mandar a Clínica Día porque ya solo quedó con ictericia, pero yo como ya sabía manejar las ictericias de los bebés, yo dije, no, yo me la llevo. Entonces me dijeron, vamos a ver si la podemos mandar a Clínica Día. Me dijeron, sube hasta el piso, allá en la Clínica Día te van a valorar a ver si la niña sí es candidata para que vengas todos los días. Y yo, claro que sí, ya vengo. Me la envolví y nos fuimos al parqueadero y le dije al papá, usted arranque como... El cerebro de uno procesa diferente. O sea, el proceso de uno no mide riesgos, el cerebro de uno no sé, pero procesa, no sé, la progesterona, toda esa oxitocina, yo no sé, hace que uno no procese las cosas objetivamente. No, y sobre todo que uno está sesgado o sea, es una mezcla de cosas locas porque uno tiene los conocimientos de que le da el ser médico, pero luego tiene esa parte visceral loca de la mamá y es una mezcla que al final es una bomba atómica. Uno hace cosas que no son muy normales. Y sí, yo pienso que el saber tanto juega muchas veces en contra de nosotras las que somos mamás médicos, porque muchas tendemos a volvernos locas, literal,
Y exacto, y ahí va a exagerar cosas, a pensar que va a pasar lo peor, o sea, sí, Sí, porque al final es mejor el que no sabe. sí, Yo pienso claro. que las mujeres que están embarazadas y no saben los 2.500 millones de riesgos que existen para un embarazo, la pasan más tranquilas que uno. Sí. A mí eso, yo recuerdo en el embarazo que yo estaba como traumatizada de todo lo que podía salir mal. Y me acuerdo que fui a Bogotá cuando fui a anunciar la noticia. Y como en Bogotá, desde que uno se baja del avión ya le da gripa, porque es así, ¿no? Entonces, me dieron como 2, 3 gripas de esas terribles que dan en Bogotá. Yo me las pasé como una varona sin ni un paracetamol, pero nada, porque yo decía, tenía 3 meses de embarazo. Yo decía, no, estamos en lo peor, yo cualquier cosa le puede dar a este niño, él, como todo siempre es clase 2B, que no se sabe si sí o no, Sí o no. yo decía, pues por si acaso yo, de que me muera de gripa, me muero de gripa, que me muera de mate, el dolor del dolor de hueso, lo que sea, pero yo no voy a exponer a mí. Y me pasé esas gripas sin ni un paracetamol, a punta de aguapanela con limón, por el trauma de que le fuera a pasar algo al bebé con un paracetamol, o sea que es una exageración y una locura. Pero yo estaba rayada con eso. Y no. Mira, mi chiquis como no había cumplido el año, tenía 10 meses y se cayó y tenía un chichón así en la cabeza. Yo me imaginé la niña en la unidad de cuidado intensivo, intubada, con un hueco en la cabeza, sin un pedazo de cráneo. La llevamos a urgencias y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Por las películas que se había montado. Porque llora, o sea, la niña está bien y la niña reía, la niña estaba bien, la niña se reía, comía de todo, bueno, sí toca tomarle un TAC para ver que todo esté bien, porque sí tenía pues como una fisurita, se toca tomarle un TAC, pero yo no quería ver el TAC, yo le dije al papá, váyase usted, y me dice, Luisa, reaccione, usted es la médica, usted es la que puede ver de primera mano si hay algo o no, y yo, ay sí, bueno, me fui yo, a mí me pasaban esas imágenes, no sé, o sea, era nulo, era ver un velo ahí enfrente porque yo no veía nada en esas imágenes del estrés y de la ansiedad. Y yo no hacía sino llorar y llorar, pero nadie entendía yo por qué lloraba, porque es que mi mente estaba en otro sitio, o sea, mi mente está en el lugar más catastrófico que podía estar. Cuando me dice papá, bueno, ¿qué le salió en el taquillo? No sé, yo no he mirado nada. Estoy presa del pánico. ¿Cómo que no sabe? Pero si usted fue para mirar el tanque, yo no sé, no vi nada, no sé. Me decía, Luisa, usted está muy mal. Y yo, sí. Ya hasta que vino el neurocirujano y el neurocirujano me tuvo a mí como una hora explicándome, está bien. Eso es verdad, a mí me pasó, yo pasé una que sufrí muchísimo porque a Simón le dio bronquiolitis y tenía 4 meses. Entonces, bueno, empezamos con los aerosoles, no sé qué, y bien, pero de repente no le bajaba la fiebre 40, y empezó con dificultad respiratoria. Entonces me lo llevé al hospital. Y en los hospitales de Francia es muy particular porque no hay muchos médicos, no hay médicos. Entonces, los pediatras son como una especie en vía de extinción. Entonces, en urgencias no hay pediatras. Entonces, lo ve a uno el médico general, no sé qué, y el médico general dijo, bueno, lo vamos a hospitalizar. Yo, bueno, perfecto, bueno, hospitalice. Le tomo lo mismo, le tomo una radiografía, me dice, sí, tiene una neumonía, pero yo no veía esa neumonía. Yo decía, bueno, yo no la veo. Bueno, y el chinito seguía con fiebre y con dificultad respiratoria. Bueno, yo dije, bueno, tiene una neumonía, listo, pues que lo ingresen y le empiecen antibiótico. Vale. Nada, pasamos toda la noche, por allá no se apareció ningún pediatra, eso no existía, y ese niño empezó con signos de trabajo respiratorio, respiraba mal, y yo, ¡ay, Dios mío, va a terminar intubado en la UCI, Virgen Santísima! No, ¿esto qué es? Yo me lo esperaba en la UCI intubado, vuelto mierda. Y nada, toda la noche yo ahí, y no venía ni un berraco pediatra, y al final, yo me puse a rezar, y yo, Dios mío, y al día siguiente, no, como no sé, cuando hicieron el cambio de enfermería, yo dije, voy a usar la estrategia más buena, que es el llanto, porque si me pongo a exigir, peor. Dije, me voy a poner a llorar. Y me puse a llorarle a la enfermera, y no, el niño está muy mal, Dios mío, por favor, llamen a un pediatra, se lo ruego, por favor.
con suerte que había una pediatra que era localizable, que nunca venía a ver a ningún niño, también muy responsable la señora. Entonces, por la mañana, cuando ya cambiaban, afortunadamente cambiaron a una pediatra que sí le importaban los niños, y entonces ella inmediatamente, cuando la enfermera le dijo, está llorando, no sé qué, por favor, venga a verlo, vino y lo auscultó, no sé qué, dice, no, bueno, sí, vamos a empezarle el antibiótico, y yo, por fin. O sea, tiene una neumonía y pasó toda la noche sin antibióticos, sin nada, bueno. Y por fin le empieza el antibiótico, Chito, por fin le baja la fiebre, le baja el trabajo respiratorio, y ya, bueno, ya empecé yo a ser persona, pero esa noche ha sido la peor noche de mi vida, porque yo decía, yo me imaginaba que el niño iba a terminar intubado en la UCI, además por negligencia médica. Horrible. Por la cabeza de uno, o sea, la cabeza de uno le juega a uno muy malas pasadas. Mm. Sí, Sí, bueno, el saber a veces es contraproducente en estos casos. es que se mezclan estas dos cosas o sea, el instinto más primario de uno es de defender a su presa con todo, con el conocimiento que uno puede tener. Estas dos mezclas son muy peligrosas. Es una de las cosas más difíciles de ser médico y además ser mamá, controlarse. Bueno, sí, Nelly, cuénteme ya después de estos primeros meses, el primer año que es como lo más complejo con el bebé, ya después, ¿cómo es combinar esta práctica profesional con el hijo ya que a medida que va creciendo? Dejarlo solo mientras uno está de turno. Es muy compleja y siempre duré muchos años sintiéndome la peor mujer del universo. Sentía demasiada culpa, sentía que era lo peor por abandonar a mi hijo y irme a trabajar. Afortunadamente mi marido, de verdad que es un hombre maravilloso y era el que me decía, no, pero ¿por qué te das tan duro? ¿Por qué dices eso? Eres excelente mamá, pero yo no me lo creía, o sea, me dio durísimo, yo sentía que no era suficiente, o sea, fue terrible esa parte porque sentía que no era suficiente mamá para él y que lo estaba haciendo mal. Siempre sentía que lo estaba haciendo mal. Hasta que ya por fin, no sé, gracias a no sé, mi marido fui madurando y pues mi marido también me ayudaba mucho aceptar que, bueno, pues que todas las mujeres del universo les toca dejar a sus hijos, irse y ponerse a trabajar porque pues es lo que toca. Y eso no las hace peores mamás. Y pues lo que ya con el tiempo empecé a entender también fue que tenía que dejar el esclavismo médico, porque claro, tenemos ahí el imprinting de vamos a esclavizarnos, a trabajar 500 horas al día. No, ya un momento en el que reaccioné y dije, no, mi hijo necesita más de mí que del dinero que traigo a la casa. Entonces empecé a bajar el ritmo y ahora pues bueno, lo que hago es que trabajo mucho menos en las guardias, de hecho ya hago solo una al mes, pero sí es verdad que lo dejo una semana al mes solito porque, bueno, solito no, con su papá, porque viajo a Francia, vivo en España, pero viajo a Francia. Pero ya superé el trauma de que soy la peor mujer, la peor no sé qué, entonces lo que hago es que cuando estoy con él, pues disfruto al máximo, intento ponerle el mayor cuidado que puedo, compartir con él. Tenemos espacios ya muy delimitados familiares, por ejemplo, los viernes en la tarde son para el niño, son para estar en familia, ver una película y crispetas, ya es una institución en esta casa. Entonces, cosas así. Intentamos crear espacios para estar con él que sean ricos, ¿no? Ricos en que nos tenga presentes solo para él, para compensar pues esas muchas veces que no puedo estar con él. Así hemos integrado, pero también ha sido un proceso de maduración y de dejar el látigo a un lado, dejar de darme el látigo y entender que pues la vida es así y que uno no es peor mamá ni peor persona por irse a trabajar. Que cuando esté con él, lo que pasa es que ahí sí toca estar con él, no puede estar con el celular, o sea, hay que estar ahí. Pero sí, es todo un proceso complejo. ¿Y usted cómo lo lleva hoy en día? ¿O qué ha hecho? ¿Qué hizo en su vida para poder adaptarse? Sí, hoy en día es otro cuento, pero bueno, inicialmente sí es ese sentimiento de culpa porque no es como suficiente siempre.
Entonces esto implica bastante proceso terapéutico. Decidí una vez graduándome, quiero un trabajo en el día que me permita estar con mi hija. Compartir, no sé, estar en las tardes en el momento que esa llega del colegio, que las tareas, soy la persona más impaciente para ayudarle a hacer tareas a mi hija, pobrecita, fue lo que le tocó, pero por lo menos estuve. Estar ahí presente en esos momentos importantes de la vida de la niña. Cuando llegaba del colegio, sus tareas, sus cosas, así yo fuera pues la menos pedagógica para ayudarle en sus procesos de aprendizaje, porque pues eso sí no. En los momentos de turno y sobre todo las fechas especiales es muy complejo porque uno siempre está en esa dicotomía en qué hago. Igual pues es trabajo, soy la que provee, entonces ¿qué hacemos? Pero hubo algo, pues cuando me divorcié empezamos también con un proceso de seguimiento psicológico y es que uno como mamá quiere evitarle los sufrimientos a los hijos. Y me dice pues la psicóloga, pues no, o sea, tú no tienes por qué evitarle los sufrimientos a tu hija porque si tú se los evitas que ella aprenda a enfrentar los otros retos que se va a encontrar afuera. Entonces ella tiene que aprender a lidiar con una mamá que hace turnos, tiene que aprender a lidiar con una mamá que no siempre está, ese es su reto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí empecé como a quitarme un poco esa capa que pesa 200 kilos y después también entré como en una forma de pensamiento de decir, soy mala mamá. Sí. Ya lo asumió. Sí, lo asumí, soy mala mamá, soy una amable, no soy la mamá cute que, ay, que ven, mi amorcito, ven, te explico. No, a ella le tocó la mamá mal genial, la que no tenía paciencia, bueno, en fin. Entonces preferí como mecanismo de defensa, quitarme esa capa de culpa y colocarme una capa que dice, soy mala mamá. Pero en el momento en el que me puse esa capa de mala mamá, resulta que mi hija empezó a tener muy buenos resultados en muchas cosas. Se empezó a hacer evidente sus resultados académicos. Está dedicada a un deporte en el que más o menos la tiene a ella enfocada en su crecimiento personal y es que el deporte de una u otra forma salvaguarda mucho a los niños de muchas circunstancias a las que se puedan ver expuestos. En este momento, ya ahora cuando ya me quité esa capa que tenía que ser buena mamá, que tenía que ser perfecta, que tenía que ser todo, creo que se ha hecho un buen trabajo. Que esa mala mamá tiene una hija que le va bien en el colegio, que es juiciosa en su deporte, que es muy centrada, que es muy disciplinada, que se puede ir a viajar sola y tiene su Bueno, su vamos a propia... contextualizar, es que su hija ya es una adolescente, ¿no? Porque la gente va a pensar que la mandó a los 7 años. Ella tiene una hija grandota de 16 años, el mío solo tiene 10, es un bebé todavía. Creo que esta no fue tan mala, no fue tan mala. Sí, hizo como que su trabajo. Y en este momento es ella la que no está en la casa. Yo ya trabajo. Pues ya la crió, claro. Sí, pero claro. eso es muy importante precisamente también el momento en el que uno acepta que no va a ser perfecto. O sea, efectivamente esa es la clave de uno llegar un día y decir es que por mucho que haga y deshaga, no voy a ser perfecta y no pasa nada. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo y si uno lo hace de corazón, los resultados van a ser buenos. Los resultados van a ser buenos y sus hijos van a ser unos excelentes personas y ya está. Sí, Pero entender eso es difícil, entender eso al principio es difícil. Y me llaman de un día para otro, puede ser hoy, ya, esta noche, y yo vuelto a mirar y me dice, ve, yo ya me puedo quedar sola, yo me puedo hacer mi desayuno sola, ella llega en las noches de sus entrenamientos y sabe que tiene que alistar las cosas del otro día, que puede prepararse su desayuno, que sale, o sea, es una niña que tiene su autonomía. Claro, eso también, si uno lleva bien esta parte de que no están con uno, ¿no? Y que tienen que aprender a buscarse la vida, se vuelven muy autónomos. El mío también es súper autónomo, gracias a eso, gracias a que y no tiene ese apego de que esos niños que ven a los 15 años que todavía no se pueden despegar de la mamá porque lloran.
No, el mío es súper fresco, entonces ya está tan acostumbrado a que yo puede que no esté, que me voy a viajar o que tengo un congreso, que tengo no sé qué, y él es fresquísimo, entonces se adapta, le da una adaptabilidad impresionante, es un niño que se adapta muy fácil a cualquier medio, precisamente por eso que le tocó con la mamá, porque yo nunca pude ser la mamá que no lo deja solo ni un segundo, porque lo tuve que dejar solo muchas veces. Y entonces él se acostumbró a ser autónomo y lo mismo, si él ya se está yendo ya al colegio solo por las mañanas, que esto es, o sea, un niño de 10 años, porque la seguridad en esta ciudad no lo permite. Pero él es súper autónomo y ella quiere hacer todo solo sin nuestra ayuda. Y yo creo que eso también se lo ha dado el que no está con esa súper protección de la mamá, porque nos tocó, porque como nos tocó a las buenas o a las malas, pues los niños aprenden a ser autónomos y es una un superpoder para una persona, yo pienso, aprender a ser autónomo. Vamos a ver cuándo nos pasen la cuenta de sus psicólogos más adelante, a ver. El pobre, bueno, pues igual a todos nos toca ir al psicólogo. O sea, qué bueno. No, tengo herida de abandono. La herida de abandono, sí, a lo mejor después nos va a decir que la herida de abandono es más grande que la de todos. Bueno, ya veremos. De momento parecen normales. De momento Simón y Valentina parecen normales, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, no, fue un episodio muy, muy emotivo. No sé, ¿algo más por decir, Nelly? No, yo tenía muchas ganas de hablar de este tema porque es un tema súper bonito y que siempre es un súper reto. Ya para mí ha sido de los retos más grandes de mi vida y de hecho siempre lo digo, cuando las enfermeras me dicen que por qué no tengo otro bebé, yo digo, no, uno es suficiente porque es un trabajo muy duro. Para mí es el trabajo más duro y que no, además dura toda la vida. O sea, esto no hay vacaciones, no hay jubilación, no hay nada. O sea, hasta que yo me muera o él no esté, se acaba. Entonces, yo digo, para mí fue más fácil ser intensivista porque había libros y era seguir unos libros que ser mamá, porque ser mamá, eso no hay libros, no hay nada, no, toca de ensayo y error, dese contra la pared y devuélvase, rebote y siga. Entonces, para mí ha sido todo un reto sí. Coca-Cola y me parece un tema lindísimo para explorar. No, y lo que dices es muy cierto, pero ay, vas a dejar a la niña sola y yo es que nadie, como nadie, le tocó vivir lo que a uno le tocó vivir y tener las experiencias que uno tuvo y todos estos sentimientos de los que hemos hablado y de toda esta locura por la que uno pasa, eso creen que, como dicen por ahí el dicho, eso es como soplar y hacer botellas. No, eso no es de que simplemente venga y haga otro que hacerlo. Eso es muy rico, es muy fácil y todo, pero todo lo que viene después es demasiado complejo. Entonces, todas las personas que dicen, ay, ven, ay, es que pobrecita se va a quedar sola, bueno, no. Sí, que además otra de las cosas que también fue muy llamativo con lo de la maternidad, es que yo siempre había sido muy afecto plano, de que yo decía, a mí no me importa, por ejemplo, morirme. O sea, yo digo, bueno, pues yo me muero y listo, me muero y que no pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo nunca le había tenido miedo a la muerte. Y en mi instante 100 en el que nació Simón, un miedo terrible en el cuerpo que yo decía, pero ¿esto qué es? Si yo nunca tengo miedo. O sea, ¿por qué tengo miedo? Claro, empecé a sentir un agobio y una cosa por esa personita y también, o sea, por la vida de él y por la mía, ya porque yo decía, Dios mío, es que ahora sí no me puedo morir, o sea, ya no, o sea, no me puedo morir porque ¿quién lo va a cuidar? Bueno, mi marido es un excelente hombre, pero aún así yo decía, no, Dios mío, o sea, no, nadie como yo lo va a cuidar, no sé qué. Y ahí fue como un agobio y es un agobio que aunque uno sea muy fresco, porque yo tengo una personalidad que soy muy fresca, pero es como que siempre hay ese agobio por él. La única forma en la que uno está tranquilo es cuando están al lado. Pero si están en donde sea que estén, uno siempre está como con esa cosita ahí que yo no siento, perdón, pero no siento por nadie más en el mundo, en el planeta, que por él. Entonces cuando las enfermeras me preguntan, ay, doctora, ¿no va a tener otro? Yo no, es que yo escogí tener solo una angustia, no quiero tener dos. O
Solo una. No quiero tener dos. Multiplicado por 2 o por 3. Sí. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Se me van a acabar las lágrimas acá y no terminamos de Y grabar. ya nos tiene inundado el estudio. Ha sido un tema que le ha removido ahí su corazoncito. Bueno, esperamos que a ustedes también les haya removido el corazoncito, que se animen a comentar, que se animen a suscribirse, den muchos likes, por favor, no se olviden, suscríbanse al canal y estén pendientes de nuestro próximo capítulo. Compartan, por favor, y si no tienen nada más que hacer, síganos. Y si no, también, síganos. Nos vemos Bueno, en otro. un abrazo, chao a todos. Chao. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. El de turno. No, marica, deje así Ah. entonces.